Hola, llevaba yo un tiempo pensando en hacer alguna entrada grabada en vídeo para el blog en mi web, cuando hace un ratito he visto a una compañera, amiga, a una persona que trabaja súper bien. Si no la conocéis, María de Marcos, la buscáis en las redes y la seguís porque hace un trabajo muy bonito y para mí en muchas ocasiones muy inspirador. Y justamente he visto que en su última publicación hace esto, una grabación para el blog. Y he dicho, mira, me voy a animar después de verla. Eh, Hace poco me ocurrió que estaba ahí como repasando materiales y leyendo algunas cosas para los próximos cursos que voy a enseñar. Y me encontré con un artículo que lleva escrito bastantes años de uno de mis entrenadores, de Larry Goldfarb, que bueno, cuenta de una forma un poco anecdótica y así como es él, que es así como muy directo, y cuenta un encuentro que tuvo con alguien en una fiesta. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? En medio de una fiesta, oye, ¿tú a qué te dedicas? Pues una conversación muy casual, muy habitual. Y claro, se encontró con lo que nos encontramos muchas veces los profesores de Feldenkrais, que lo primero es que ni siquiera se entiende el nombre de lo que hacemos. Y bueno, después de esa experiencia él escribe un artículo que se llama Felden What, en inglés, Felden qué, que casualmente me pregunto la de veces que habré escuchado yo esta pregunta, ¿Felden qué? Mis amigos lo llaman Frankenstein, o hay quien dice Feldenkrais, pero no, es Feldenkrais, que es un apellido del creador del método, como Pilates o Matías Alexander crean el método Pilates o la técnica Alexander. Y bueno, quizás son, dentro de que no son apellidos españoles, son un poco más reconocibles. Pues este señor se llamaba Moshe Feldenkrais y el método es método Feldenkrais. Pero bueno, más allá de la anécdota de que ya el nombre en sí mismo no parece la mejor tarjeta de visita, el siguiente reto con el que nos topamos los profesores de Feldenkrais es explicar qué es esto que hacemos. Y bueno, Larry lo explica ahí en el escrito, que os lo dejo en el blog para que lo descarguéis y lo leáis. Es un artículo libre que habréis visto en las páginas a lo mejor de cualquier otro compañero mío. Entonces os lo dejo para que lo descarguéis y le echéis un ojo. Y es gracioso de leer. Y al mirarlo yo también me doy cuenta de cómo ha ido cambiando mi forma de explicar el trabajo. Imagino que en relación con mi experiencia y con la evolución de mi pensamiento y de mi profundidad con el método, ¿no? Y me doy cuenta como yo vengo de la fisioterapia, que es la profesión que estudié y ejercí muchos años. Y claro, como fisioterapeuta pues recibí toda una educación que tenía que ver con corregir, con mejorar, con hacer mucho con las manos. Y cómo me encontré en mi primer reto cuando hice mi formación como profesor de Feldenkrais, que empecé en 2010. Y lo primero fue todo un cambio de paradigma hacia el aprendizaje. Como el método Feldenkrais es una técnica de educación somática, no es una técnica de fisioterapia, y no todos los que la aplicamos somos fisioterapeutas. Entonces, como es una técnica de educación somática, que esto en sí mismo ya requiere una explicación, que es la somática, como una forma de entender el cuerpo y el movimiento que nos permite explicar a la persona.
venimos de una educación y de un mundo, y no hablo ya de mí como fisioterapeuta, hablo de lo que hemos aprendido y lo que se nos ha transmitido en donde el cuerpo y la mente parece que están separados. Es como, parece que podemos pensar de una manera y parece que cómo nos movemos no tiene nada que ver. Y la educación somática lo que considera es que no existe tal separación. Por tanto, cómo te mueves te piensas, y cómo te percibes te piensas, y cómo te piensas te mueves también. En una visión que no permite separar estas dos realidades. Es imposible verlas distinto, y cada vez con más soporte de la neurociencia moderna podemos afirmar que no pensaríamos como pensamos si no tuviéramos el cuerpo que tiene, con las facultades que tiene. Porque vemos una longitud de onda concreta, una longitud, sí, de onda, ¿sí? Percibimos unos colores y percibimos una gama de sonidos que nos hacen concebir el mundo de una manera muy concreta, y que cuando sabemos cómo escuchan o cómo ven o cómo hay otros seres vivos cuyo mundo es más olfativo, comprenden la realidad de otra manera, interactúan con el mundo de otra manera, entonces podríamos decir, entre comillas, piensan de otra manera. Así que pensamos como pensamos porque tenemos el cuerpo que tenemos, percibimos como percibimos y nos movemos como nos movemos. Hace poco les explicaba a las personas que vienen a mis grupos semanalmente que para un ser humano pensar en trepar utilizando solamente las uñas de las manos, trepar por un árbol, es absurdo, es impensable, porque nuestras uñas no son tan fuertes ni están tan ancladas en nuestros dedos como para poder sostenernos mientras subimos por un árbol. En cambio, un tigre no tiene ni que pensarlo. Se sube de forma natural, sin ningún tipo de esfuerzo. Para hacer algo parecido, un ser humano necesita ponerse algo especial en los pies, que tenga pinchos y también algo en las manos, y entonces puede hacer algo parecido. ¿Ya? Entonces, a esto me refiero, y a esto se refiere la somática. Somos el ser que somos porque tenemos el cuerpo que tenemos, y entonces percibimos, pensamos, elaboramos nuestras emociones, interactuamos de acuerdo con ese cuerpo que tenemos, y esto es indisoluble. Y esto nos lleva mucho rato. Si yo estuviera en la misma fiesta que estaba Larry, o en cualquier otra que haya estado, en alguna conversación casual, cuando me preguntan, esto es como un primer paso, una primera cuestión a explicar, ¿no? ¿Qué es la educación somática y en qué consiste el trabajo de alguien que se dedica a la educación somática? Y esto no es propio solo del método Feldenkrais, es propio de la eutonía, del body mind centering, de la técnica Alexander y de otras muchas técnicas que existen, y bueno, en mi caso, del método Feldenkrais. Y luego es como, vale, ahí habla Larry en su artículo, y a mí también me ha ocurrido en alguna ocasión, ¿no? Como, vale, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Es como una gimnasia? Es como, claro, de pronto tenemos asociado, una vez hemos entendido que es algo que tiene que ver con el cuerpo, lo tenemos asociado a estar fuerte, o estar recto, o tener buena postura, toda una serie de conceptos que igual son comunes, nos han hablado siempre de ello, pero no apuntan en la dirección de la somática y no apuntan en la dirección del método Feldenkrais. Habría que pararse a hablar entonces de la función, y este es otro de los grandes puntos cuando hay que explicar el trabajo, ¿no? Nos importa la función, cómo haces lo que haces, aunque no te des cuenta de que lo estás haciendo.
caminas como caminas y a mí me interesa ver cómo caminas o cómo te sientas y te levantas o cómo juegas al tenis, si es que es lo que habitualmente haces, o cómo tecleas al ordenador. Hay un profundo interés en conocer cómo cada persona hace lo que hace hasta matices muy precisos, porque es de esa forma de hacer de donde derivan después muchos de los problemas que una persona acaba teniendo y por los que me llama y me pide una integración funcional, que es la parte del método en el que tocamos a la persona y la movemos de forma individual. Entonces alguien me llama y me cuenta, me duele algo. Es como, necesito saber cómo haces lo que haces para entender por qué te duele, por qué en ese hombro o en esa espalda, en ese cuello, en esa columna hay algo que no está funcionando bien. Y ese no funcionar bien muchas veces no tiene ni siquiera nada que ver con la parte donde duele, sino que proviene de que hay otras zonas que no están integradas con el lugar donde te duele, o la relación con la gravedad es demasiado esforzada, entonces alguien siente que para sostenerse la gravedad, bueno, siente o no lo siente, a veces ni siquiera se da cuenta, pero está haciendo algo que se tensa solo por el hecho de estar en pie o solo por el hecho de estar sentado, y toda esa tensión se traslada a cada acción. De manera que al final mover el brazo acaba siendo dañino para el hombro o para el codo, para la muñeca. ¿Sí? Entonces, ahí apunta Larry en su artículo también algo acerca de la función, de cómo hacemos lo que hacemos, algo que a Moshe Feldenkrais le importaba mucho y que quizá otro día, si esto de grabar un vídeo está bien, quizá otro día grabo un segundo vídeo. Y Moshe Feldenkrais lo llama la actura. Esto es de lo que otro día quizá pueda hablar. La actura, cómo nos organizamos para la acción. Mucho más que la forma de estar en pie, rectos, como si fuera una fotografía que nos han sacado, que al final es lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Es como, entonces hay que mejorar la postura, hay que corregir la postura. Es como, bueno, puede ser, la postura va a cambiar, tu forma de estar en pie en interacción con la gravedad y con el suelo o con una silla como yo ahora que estoy sentado, eso va a cambiar. Pero es más importante que cambie también tu forma de hacer cualquier otra cosa, tu forma de caminar si quieres que te deje doler la rodilla, o tu forma de subir escaleras y entonces tu forma de trasladar el peso cada vez que subes un escalón. ¿Ya? Entonces, muchas veces invierto mucho tiempo, no solo en una fiesta, también en una sesión, cuando alguien viene por primera vez, en explicarle esto, ¿no? Me interesa cómo haces lo que haces. Y cada una de mis preguntas está orientada a comprender cómo haces lo que haces. Incluso no solo a nivel del movimiento. Trato de detectar cuánto te motiva lo que haces, cuánto te ilusiona, cuánto te dinamiza la vida, cuánto te apetece seguir haciéndolo, seguir aprendiendo, o... Sí, hay toda una serie de aspectos que no son solo del movimiento y que también como profesores de Feldenkrais, o por lo menos a mí como profesor de Feldenkrais, me resultan interesantes. Y cómo todo esto luego, a través de cambiar la acción, puede ser modificado. Incluso las motivaciones, cuando alguien siente que lo que hace le resulta más fácil, es probable que le apetezca más hacerlo. Y de repente puede aparecer un cambio en la motivación, un cambio a nivel emocional, o sí, emocional, porque aparece un cambio en el movimiento. Y esta es una parte también como larga de explicar, ¿no? Pero apasionante, y cuando a alguien le resuena, porque casi todo el mundo tiene la experiencia, ¿no? De cierto, cuando empiezo un trabajo nuevo, cuando empiezo una relación nueva, cuando empiezo a vivir en una casa nueva, hay un nivel de emoción o de motivación que de repente hace como que todo salga más fácil, o no, al revés, cuando estoy en algo nuevo y me resulta muy difícil y de repente la persona nota como que le cuesta, que se traba, que se tensa.
¿sí? Entonces, es apasionante cuando alguien, a través de escuchar esto, de repente se da cuenta, ok, esto me pasa a mí. Mira, esto me hace recordar que una vez me ocurrió y entonces me lesioné y no volví a intentarlo y de repente una parte de lo que la persona hacía queda truncado. Entonces, son bonitas estas conversaciones que por un lado son un reto para nosotros, para mí como profesional, para Larry en eso que escribe tan bueno. Son un reto. Una vez más, encontrar las palabras que además no siempre son las mismas para cada persona, porque no todo el mundo tiene los mismos conceptos ni valora las mismas cosas. Entonces, encontrar esta manera de explicarlo que de repente a la persona le dé la impresión de que mejorar a través de estos movimientos, a través de esta metodología como es Feldenkrais, le va a producir un cambio en su vida, un cambio a bien. Y bueno, estuve ahí tentado de escribiros un texto que podría haberme quedado larguísimo teniendo en cuenta que ya han pasado 15 minutos con este vídeo. Así que pensé que a lo mejor era mucho más sencillo ponerme a hablar y quizá para alguna persona también es más fácil como ponérselo de fondo mientras cocinas o mientras estás haciendo otra cosa, estar escuchando sobre este trabajo y quizá de pronto te resuena, notas que te habla de ti, de tu experiencia, de lo que te ha ocurrido alguna vez o de algo que intuías pero no encontrabas un cauce, no era como ya te diste cuenta de que había algo importante en tu cuerpo que afectaba a todo tu ser y ahora a través de estas palabras puede ser que te haya hecho un clic como le hizo a la persona con la que se encontró Larry en la fiesta y que seguramente encontró luego toda una mejoría en el trabajo con él. Entonces, bueno, quizá te ha resonado y quieres contactar conmigo y contarme un poco o quieres quizá apuntarte a mi newsletter y ahí te van a llegar 2 clases grabadas mías que te van a servir como una primera práctica, un primer encuentro con el método y quizá con mi forma de verlo antes de dar un paso más. Por supuesto estoy abierto a comentarios, llamadas, whatsapps, mensajes. Si es que esto te ha resonado de alguna manera y me lo quieres compartir, porque siempre está bien escuchar también cómo resuena. A mí me ayuda como a matizar la forma de comunicarlo y así aprendemos los dos. Tú has aprendido a lo mejor algo sobre un método que no conocías y a través de compartirme cómo te suena, yo también aprendo algo acerca de cómo transmitir mejor este trabajo que es muy bonito y que creo que merece la pena que tenga una mayor difusión. Gracias por estar ahí escuchando y bueno, cualquier cuestión, por aquí en las redes estoy y hablamos. Hasta pronto.